Pero claro, hay una dimensión de esto que tiene que ver con la postura del gobierno y más específicamente el modo en que el vocero presidencial, Manuel Adorni, intenta construir posición sobre esto. Lo que vamos a ver no es una novedad, pero la pregunta que, creo yo, todos y todas debemos hacernos permanentemente es hasta dónde se puede tensar la cuerda respecto de las provocaciones y sobre todo respecto de distintas maneras de violencia, que es la violencia con la que el gobierno fue construyendo de manera muy exitosa su posicionamiento político y llegó a la presidencia. Esto hay que reconocerlo. Paréntesis, si el gobierno pudo ser tan exitoso es porque del otro lado no había nada, o porque del otro lado había tanta frustración, o no se hicieron las cosas que se tenían que hacer como para sostener posiciones antagónicas. Quiero que compartamos, y me dice Seba enseguida si podemos hacerlo, vamos a compartir dos momentos de la conferencia de prensa del vocero Manuel Adorni. Primero, presten atención al modo en que se refiere a la violencia de género, es decir, a la situación sobre la que está hablando el país desde hace ya un buen tiempo. La línea 144 está activa, tiene 84 personas trabajando de manera permanente, no se ha desfinanciado y sigue a disposición de todo el que sienta violencia, de cualquier tipo de violencia familiar o intrafamiliar o, como se la llamaba, violencia de género. Bien, acá hay un primer Adorni La línea 144. diciendo, bueno, la línea 144 está. Claro, tiene un poquito más de la mitad de la gente que efectivamente la atendía. Mujeres, lo hemos compartido aquí en QR. Hay algunos turnos en el que hay solamente dos personas que están efectivamente atendiendo. Sigue trabajando la línea 144, pero con mucha menos capacidad de la atención que efectivamente le brindaba a las víctimas que estaban haciendo una consulta. Ese es un primer punto. Pero después vuelve sobre la idea de, bueno, violencia, eso que ustedes le llamaban violencia de género, y que nosotros venimos a reformular, que es violencia intrafamiliar, violencia doméstica. Lo de violencia de género tiene una enorme cantidad de cosas que nosotros venimos en el marco de nuestra batalla cultural a echar por tierra, porque en tanto y en cuanto podamos volver a convencer a la gente de que la violencia de género en realidad es casi volver a la idea de crimen pasional, recuerdan esto, ¿no? Cuando no se identificaba que la violencia que se ejercía sobre las mujeres tenía que ver con una sociedad donde el hombre efectivamente ejercía un poder determinado que hostigaba permanentemente con distintos tipos de violencias a la mujer solo por su condición de ser mujer y la violencia ejercida solo por su condición de ser hombre. Bueno, Adorni dice, violencia intrafamiliar, ya aquí hay una enorme provocación, muy pensada, muy calculada. Recién veíamos Javier Calvo presentaba un tuit del presidente Javier Milei, que evidentemente todavía no asume esto que Adorni dice, su ministro de Batalla Cultural, porque habla de violencia de género el presidente. Pero ahora vamos a ver otro elemento también de la conferencia de hoy, que es aún más grave que lo que acabamos de compartir, que quizá es esto que vimos recién es moneda corriente. Acompáñenme. Bueno, este es el tuit de Javier Milei. Yo quería compartir con ustedes el otro video de Manuel Adorni, que ya lo vamos a compartir. Pero acá hay otro tuit del presidente. Prisión, la sociedad ideal del progre. No hay que trabajar, vivienda gratis, salud gratis, educación gratis, servicios gratis, mucho sexo gay. Todos reciben el mismo trato, todos son económicamente iguales, solo aquellos pertenecientes a las fuerzas tienen armas. Lo que esto denota es que hay una homofobia realmente muy importante y sobre todo un desprecio a las minorías muy pero muy fuerte en el gobierno. Absolutamente contradictorio. Es lógico que al gobierno le cueste interpelar la situación de la que casi celebra, que es la denuncia muy grave sobre el expresidente de violencia de género. Le cuesta mucho abordarlo porque en el fondo, muy profundamente y en muchos episodios, muestra efectivamente esto, un desprecio respecto de ciertas minorías. Insisto, quiero compartir con ustedes otro momento de la conferencia de Manuel Adorni y por favor retengan, les voy a dar de qué viene Silvia Mercado, colega que ya ha tenido varios problemas con el presidente, ha sufrido distinto tipo de agresiones por parte del presidente. Silvia Mercado, no necesariamente una periodista que ustedes digan, bueno, está muy identificada con el gobierno anterior o con el kirchnerismo, con el peronismo. Y lo que le dice Silvia Mercado es algo muy razonable. Le dice, pero bueno,
si efectivamente estamos todos y todas reconociendo que la violencia de género es un problema. Y mucho más problema si se siente impune el expresidente para ejercerla sobre su ex esposa. ¿Cómo es que quitamos herramientas y quitamos políticas públicas para acompañar a las víctimas? Porque es muy complejo el delito, no alcanza con la línea 144. Escuche la respuesta de Manuela Adorni. Políticas de violencia de género son más complejas, empiezan en una denuncia y continúan en un acompañamiento, continúan en sostener a la víctima, a sus familias. Totalmente. Aquí lamentablemente no había ningún organismo que controle eso. Bueno. Yo te creo, hermana. Está muy bien que hayamos congelado esa imagen que veíamos recién de Manuela Adorni, cuando dice, yo te creo, hermana, que ustedes saben, dentro del movimiento feminista es una consigna muy importante, porque dice, más allá de que el sistema no te acompañe en tu denuncia, que te haya generado históricamente mucho temor a hacer esas denuncias, porque te pueden revictimizar, porque pueden no darte vuelta una justicia que también tiene una mirada, una impronta machista, nosotras te creemos, yo te creo, hermana. Manuela Adorni, frente a lo que le está planteando Silvia Mercado, se burla de ella. No se burla de Silvia Mercado, se burla de todo el movimiento feminista y burlarse del movimiento feminista es burlarse de lo que están denunciando. Es decir, es una provocación, es también una manera de darnos cuenta de lo que el gobierno realmente está haciendo con este caso, lo está celebrando. Poco le importa, evidentemente, en el fondo, cuál es el origen y cuáles son las responsabilidades del Estado para actuar en términos de violencia de género, pero hay un elemento más. Yo sé que en esta época quizá la correlación de fuerzas no da para sostener esta situación, pero esto es violencia institucional. Que un vocero presidencial le diga a una colega, a una mujer, en este contexto, y con esa repercusión, yo te creo, hermana, burlándose de ese principio tan importante del movimiento feminista, también es un hecho de violencia. Y es un hecho de violencia de género también. Se deja pasar porque se han cruzado tantas líneas que hemos perdido algunas referencias. Nos vamos a meter directamente en la actualización de la causa. Hoy una jornada muy importante porque Fabiola Yáñez le habló, y me voy a la mesa, ya la encuentro, de todo el equipo de QR. Hoy Fabiola Yáñez hizo su declaración frente a fiscal Ramiro González. Irina, buenas noches a todo el equipo. Una declaración oral, es decir, no fue una declaración escrita, con lo cual hay una grabación, pero habrá que después transcribir eso, pero muy inmediatamente se difundió lo que efectivamente Fabiola Yáñez había ratificado y lo que había dicho. Antes de meternos